Ya los equipos están en cruzada y eso es bueno, ¿no? Eh, Creemos de que Dios va a hacer cosas poderosas, va a hacer cosas lindas, va a hacer cosas muy buenas. Y también hoy comenzando con los programas de profecía y también de estudios bíblicos. Ayer decía ayer estaba afuera después de la reunión, la vi ahí en la puertecita y decía, extraño las reuniones, decía la vía. No, primer día y ya hay otros que no la van a extrañar para nada, pero bueno, esa es otra cosa. Uno de los temas que eh, estaba meditando tiene que ver con la gracia y ayer estuvimos hablando sobre la gracia para conquistar, ¿no? Que realmente era la gracia del Señor la que nos permitía poseer, tomar y heredar cosas. Ahora bien, ¿qué pasa con la gracia y la justicia? ¿Cómo nosotros podemos conjugar dos temas que parecen contradictorios? O sea, una persona que busca justicia, qué difícil es pensar en la gracia, ¿no? Y una persona que busca la gracia, qué difícil es pensar en la justicia. De hecho, aún en el contexto evangélico, no se predica mucho estas dos cosas, o sea, como un complemento, como una unidad, como algo que vayan unidos de la mano. Es difícil asociar, ok, yo quiero que se haga justicia, pero a la vez que se ejerza la gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto la gracia como un regalo, como un favor que no merecíamos, ¿tá? Difícilmente lo asociamos a la justicia. De hecho, cuando pensamos en gracia, en el fondo, nos da la sensación de que Dios pasa a llevar su justicia, o sea, Dios no considera su justicia y más encima ejerce gracia sobre nosotros. O sea, a ver, debiéndonos castigar, no nos castiga y más encima nos promueve. Esa es la sensación que yo tengo. Yo quizás puedo estar equivocado, ustedes me corrigen, pero esa es la sensación que a mí me da con Dios cuando pienso en la gracia. ¿Cómo nosotros podemos pensar que a pesar de que Dios ejerce su gracia con nosotros, a la vez ejerce su justicia con nosotros? Porque Dios es justo y Dios no puede contradecirse, o sea, Dios no puede decir yo soy justo, me da de su gracia, ¿me entiende? Y está cometiendo una injusticia. Eso es un pensamiento que tenemos que resolver, un pensamiento cierto que tiene que ver cierto con el pensamiento humano y con la ley divina. Bueno, el apóstol Pablo va a explicar en el libro de Romanos cómo se unen estas dos cosas. Pero yo no voy a enseñar Romanos. Quiero que abras tu Biblia en Romanos, capítulo 5, versículo 21. O sea, solamente voy a mostrar a la conclusión a la cual el apóstol Pablo llega. Romanos, capítulo 5, versículo 21. Romanos, capítulo 5, versículo 21. A fin de que así como reina el pecado de la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ok, la versión Reina Valera dice, cierto, para que reine, cierto, la justicia a través de su gracia, ¿no? Esa justificación de Dios es manifestada a través de su gracia. Y este es el gran dilema
de la humanidad. Este es el gran conflicto de la humanidad. ¿Cómo puede una persona que a nuestros ojos es injusta, cierto, ser declarada justa? ¿Ok? Dice, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. O sea, la justificación es el ejercicio de la justicia divina. ¿Da para entender esto? La justificación es el ejercicio ya de la justicia divina. ¿Y cómo reina la justicia divina? A través de la gracia. Claro, ya, ¿cómo reina la gracia? Ya, la justificación es el ejercicio de la justicia divina. Repito, la justificación es el ejercicio de la justicia divina. ¿Y cómo se ejerce la justicia de Dios? A través de la gracia. Entonces, la plataforma del ejercicio de lo que es justo, por lo que yo veo, capaz que puedo estar equivocado, es la gracia de Dios. Pero el gran dilema es cómo se unen estas dos cosas. Sabemos que la gracia es un don, ¿cierto? Es un don de Dios. La gracia es lo que nos permite a nosotros tener aquellas cosas que Dios quiere que tengamos, aunque quizás ni la merezcamos. Es un don no merecido. Pero la gracia tiene una función específica, ¿ya? La gracia no tiene como objetivo el reconocimiento de nuestro ego, lo vamos a ver más adelante. La gracia tiene como objetivo, ¿cierto?, el reconocimiento del poder de Dios. Tiene como objetivo la manifestación divina en nuestra vida. ¿Ya? La gracia tiene como objetivo que se haga evidente lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y cuando hablo de lo sobrenatural, ya no estoy hablando de algo místico, sino que estoy hablando de aquellas características que pueden ser naturales, pero que glorifican al Señor. Por ejemplo, yo no sabía cocinar, solo un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y no sabía cocinar. Y la gracia de Dios, ¿me entiende?, me hace ser lo que soy. Yo veo un don divino en un ejercicio natural. Y yo digo, esto es para la gloria del Señor porque yo no tenía las capacidades. ¿Me explico? O sea, la gracia siempre va a tener como objetivo glorificar al Señor. Entonces, ya nosotros tenemos que ver cómo se aplica la gracia en medio de la justicia del Señor. ¿Ok? Hay por lo menos 6 cosas que no las voy a desarrollar profundamente porque no tengo tiempo, pero hay por lo menos 6 cosas, ¿cierto?, que edifican como plataforma la justicia y la gracia de Dios juntas. Hay por lo menos 6 cosas que unifican y que reconocen en forma bíblica la gracia y la justicia de Dios. En primer lugar, número 1, voy muy rápido. Ok. Número 1, todo es de Él y por Él y para Él. Todo es por Él, perdón, todo es de Él y por Él y para Él.
Entonces, una de las primeras cosas que la humanidad debe considerar tiene que ver con el todo de Dios. Con el todo de Dios. Al pensar en el todo de Dios, la justicia, ¿cierto?, está netamente relacionada a Dios, no a los hombres. La interpretación de lo que es justicia se relaciona a Dios, no a lo que yo pienso que es justo. El todo de Dios tiene como objetivo producir un alivio en nuestra alma en medio de las injusticias más grandes que acontecen o de lo que nosotros pensamos que es injusto. El todo produce esperanza. Un niño inocente de 8 o 9 años que está en un hospital padeciendo cáncer, ¿cierto? Y se va desgastando lentamente, el corazón flexible, sensible, humano, considera que no es justo de que el niño se esté desgastando y esté sufriendo y esté con dolor. No, la única alternativa que le queda a la humanidad en ese punto es descansar en Dios. Cuando nosotros consideramos el todo de Dios, lo único que nos queda en ese punto es descansar en Dios. Tu mente puede racionalizar y buscar una alternativa más justa. Y la alternativa más justa que puede encontrar la gente es su propio ego. No declarar o que Dios es injusto, como lo hace la Biblia satánica, sí, o que Dios no existe. ¿Me explico? Entonces el hombre busca la propia resolución del conflicto, de lo que piensa que es justo frente al cáncer. La humanidad no ha encontrado su respuesta frente al dolor desde que el hombre fue creado para nosotros. No lo ha encontrado. Entonces, como no lo ha encontrado, ya la alternativa más objetiva para nosotros es descansar en la justicia de Dios. La Biblia sostiene que nosotros no tenemos que buscar nuestra propia justicia, no necesitan buscarlo, pero esto lo dice Mateo capítulo 6, versículo 1. La Biblia también dice que tenemos que buscar la justicia de Dios. Esto también lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Ah? Entonces, en todo orden de cosas, vemos cierto que la justicia tiene que ser canalizada en el todo de Dios, no en las circunstancias. ¿Ok? Número 2. El poder evidente de Dios a través de las cosas hechas. El poder evidente de Dios a través de las cosas hechas. El poder evidente de Dios a través de las cosas hechas. Y aquí tenemos que hacer una separación, porque uno no piensa, ¿no? Porque hay dos cosas. Uno es lo que Dios hace
y otra es lo que el hombre hace. Son dos cosas distintas. Y una persona que piensa, porque no todos pensamos, tenés que aprender a hacer una separación entre lo que el hombre hace y lo que Dios hace. Lo que el hombre hace tiende a la injusticia. Lo que el hombre hace tiende a la injusticia. Pero cuando vemos lo que Dios hace, y estoy hablando del hacer, de las cosas hechas, como diría Romanos 1:21, si no me equivoco, quizás puedo estar equivocado, pero por ahí está, ¿cierto? Dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visible a través de lo hecho. De ese hecho de Dios es donde se muestra la justicia de Dios, que Dios es justo. Dios no nos dio la enfermedad. Dios no nos dio la muerte. Y la Biblia sostiene que la creación cae bajo maldición por consecuencia de una decisión humana. ¿Me explico? La decisión humana es la que desató una injusticia natural progresiva, histórica. ¿Quién sabe? Yo no quiero juzgar las vacunas, pero quién sabe si los problemas cardíacos de la siguiente década no es consecuencia de una inyección experimental que se está poniendo en este tiempo. ¿Qué nos hace pensar que el acuerdo global, mundial, porque nadie habla en contra de la vacuna, solo cuando quieren atacar económicamente a una empresa? Pero si ustedes se habrán dado cuenta, nadie en forma pública, todos se pusieron de acuerdo y los que están en contra lo atacan. O sea, estamos hablando de gobernantes, de políticos y medios de comunicación. ¿Te diste cuenta? No hay una rivalidad comunicacional, no hay una rivalidad política, todos están de acuerdo con las vacunas. Como diría un humorista chileno, sospechosa la cosa. ¿Es sospechoso o no? Ahora, en la década de los 70 está comprobado, ¿cierto? Se empezó a practicar con sistemas de reproducción, de prevención de reproducción. Y hubo un sistema, ¿cierto?, anticonceptivo que se llamaba el aro, que era una cosita redondita de metal, de cobre, si no me equivoco, que se le insertaba a la mujer y que esto soltaba un líquido, ¿me entiende?, que producía obviamente la incapacidad de que las mujeres quedaran esperando bebé. Trajo daños impresionantes. Se experimentaron con unas vacunas que los niños comenzaron a salir deformes. Eso ha sucedido a través de la historia. Ahora, eso es injusto. Y la gente mira el dolor humano, ¿cierto?, como una decisión divina. Y nosotros ni sabemos, ¿cierto?, dentro de las leyes naturales que Dios creó, la alteración biológica que se puede producir por nuestras decisiones. Alteraciones biológicas, no es que Dios lo altere, no es que el cáncer a la piel, por ejemplo, sea una idea de Dios, pero sí puede producir una alteración biológica. La primera generación sufrió las consecuencias, cierto, del sol. Es un ejemplo, ya, de la capa de ozono a causa del hombre. Pero la siguiente generación ya es biológica. Ya nace, puede ser, yo no soy médico, quizás podríamos estudiarlo, pero existe la posibilidad que ya la siguiente generación tenga una sensibilidad dérmica. No sé si esto existirá, o sea, que una persona que quedó lastimada, cierto, por la sensibilidad de los rayos ultravioleta, produzca hijos. Yo solo estoy imaginándolo.
Pero puede ser, yo no sé. Puede ser, ¿no? Puede ser. Es como la sangre, ¿no? Creo que hay dos grupos sanguíneos que si se casan, ¿cierto? Y tienen hijos, los hijos son propensos a tener conflicto. Incluso hay algunos que tienen que hacerle al nacimiento transfusión de sangre. Estoy hablando, eso sí que está comprobado. Entonces yo estoy nadando así en mi imaginación para poder comprobar que las cosas hechas de Dios son diferentes a las cosas hechas por los hombres. Dios es un Dios justo, ¿ya? Y lo que manifiesta, ¿cierto?, la justicia de Dios es a través de la gracia. La plataforma de la gracia hace que la justicia reine, ¿ya? La plataforma de la gracia hace que la justicia reine. Número 3. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Él nos hizo, Él nos creó y no nosotros y no a nosotros mismos. Él nos hizo y no a nosotros mismos. La conciencia de que somos seres creados nos lleva a una dependencia natural en las obras de Dios. La conciencia de que somos seres creados nos lleva a una dependencia natural en el Creador. Y nuevamente vemos dos cosas distintas. Y yo en un tiempo estuve enseñando esto, y no sé si lo enseñé en un devocional, pero yo hace unos años atrás empecé a hablar del síndrome de Frankenstein, ¿no? De este síndrome de que el hombre, de una u otra manera, quiere hacerse a sí mismo, quiere formarse a sí mismo. Cuando el hombre desobedece y come del fruto, la idea que lo lleva a comer del fruto es pensar que podía ser como Dios, ¿no? Ser semejante a Dios. Esto dice el texto bíblico. Y hay evidencia bíblica tremenda de que el hombre, de una u otra manera, quiere hacerse Dios para sí mismo. Quiere, cierto, edificar su propio Dios. O sea, desde la idea persuasiva, cierto, ficticia, imaginaria de esta mujer, porque fue una mujer la que hizo la novela, hasta, cierto, el día de hoy, lo que es todo lo que es la posibilidad, ¿no?, de crear un ser con características parecidas al hombre, ¿no? ¿Cómo se llama esto cuando se reproduce? Un clon. Cuando hacemos un clon, que ya es real, ¿no? Es real en los animales. ¿Se acuerdan de la ovejita Dolly? ¿No? Entonces es real, se hace un clon, ¿no? También se puede hacer, ¿cierto? Una mitad hombre y mitad máquina, ¿ya? Está un cyborg, que le llaman en términos técnicos. Estas cosas ya son reales, no son ficticias, no. La tecnología 5G que hablaba el otro día, ¿se acuerdan? Que suena como gracioso y que decía el Piñera, llegará el día, o sea, que esta tecnología va a ayudar a la gente a que las máquinas pongan sus emociones, entre comillas, o no saben decir, emociones al hombre. ¿Está? Esta es la idea del gran multimillonario Elon Musk. ¿Ya? Que la gente se ríe y dice esto, ¡ah! No, sí, ya en el mes de abril
de este año, el hombre comenzó a experimentar, ¿cierto?, con electrodos insertando en las cabezas humanas. ¿Ya? Solo que esto se maneja en la parte chica de los periódicos y la gente no lo lee. Yo lo leo porque me encanta esta cuestión. ¿Ok? Entonces, el hombre quiere construirse a sí mismo. Y como diría cierto, se me fue el nombre en estos momentos, ¿no? Bueno, la idea es que en la actualidad hay una idiotización de la humanidad. La humanidad estamos idiotizadas por los medios de comunicación. Estamos idiotizadas por las redes sociales. No tenemos sentido de lucha, no tenemos sentido de defensa, no tenemos sentido de pelea. Solo tenemos sentido de crítica y de comentario. Solo tenemos sentido cierto, solo de criticar y de comentar. Pero el comentario y la crítica perdió el poder porque solo se maneja en forma virtual. ¿Ya? Solo en forma virtual. Pierdes el tiempo tratando de criticar a través del Facebook. Y yo lo vengo diciendo hace años ya esto. No tiene sentido. Vos ponés un cuestionamiento tuyo, ya, y nadie lo agarra. ¿Por qué? Porque el poder es real, no es cibernético. El poder es real. Entonces, la conciencia de que Él nos hizo te lleva a descansar en la justicia de Dios. Vos no podés hacerte a ti mismo. Vos no podés construirte a ti mismo. Pero ¿por qué yo no puedo ser feliz? ¿Por qué yo no puedo tener sexo fuera del matrimonio? ¿Por qué otros sí pueden tenerlo y yo no? Es injusto. ¿Ya? Es interesante que el tema de la justicia y de la injusticia se maneja a nivel inconsciente. No sé si existirá esa área, porque esa es una área creada por la psicología del siglo XX, pero en cierto sentido es real que hay áreas ocultas, zonas ocultas en los hombres. Y nosotros los hombres no manejamos la justicia en el sentido consciente, lo manejamos en el sentido oculto. ¿Ya? Te explico, Vivi. La justicia se puede manejar en el mundo de los deseos. Me explico entonces, cuando el deseo gobierna tu vida, consciente o inconscientemente, no consciente, sino que inconsciente, porque el deseo va estimulando nuestras decisiones, no nuestro razonamiento. Los deseos estimulan nuestras decisiones, no el razonamiento. Cuando una persona practica, por ejemplo, la masturbación o practica la pornografía, no lo lleva al nivel del razonamiento diciendo, no, esto realmente, yo tengo que reflexionar, esto es muy bueno para mí, yo creo que no. Llega el deseo, enciende el computador y empieza a archivar las imágenes en su mente. A eso me refiero, cierto que realmente ese sentido del deseo estimula tu decisión, no tu razón. Solamente llegas a la conclusión de que no es justo de que tú no satisfagas tu deseo. Entonces lo ves como, es justo que yo satisfaga mi deseo. Es justo que yo lo practique. Es justo que yo lo haga. Por eso pueden llevar años las personas practicando esto. Años. En el fondo, no es un tema de debilidad del deseo. Es un tema del ego. ¿Ya? No es un tema de debilidad del deseo. Es un tema del ego. Entonces la conciencia de que Él nos hizo
nos lleva a una dependencia total en Él. Número 4. No es por nuestras fuerzas que caen nuestros enemigos. No es por nuestras fuerzas que caen nuestros enemigos. Nuevamente, cierto, esto es una percepción de la búsqueda de la justicia natural del hombre. El hombre tenemos nuestros enemigos. Ya el hombre sin Dios ve sus enemigos físicos, pero no puede percibir sus enemigos espirituales. El hombre natural, que no tiene a Dios, limita su justicia trayendo juicio en forma ilimitada. El hombre natural limita su justicia haciendo juicio en forma limitada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el hombre tiene preponderancia, ¿cierto?, al limitar su justicia en base a las circunstancias, a interpretar la ley en forma equivocada, aún sus propias leyes, porque hay intereses humanos. Entonces, ¿cierto?, al considerar a un enemigo, lo puede considerar basado en sus propias ideas. Te pongo un ejemplo. Para un comunista, todo rico es un potencial enemigo. Todo rico. No importa cómo hizo las riquezas. No importa si el hombre se sacrificó, si la luchó, es enemigo por naturaleza. ¿Está? ¿Ok? Es un enemigo. Para una persona de derecha, ¿está? También toda persona de izquierda es un enemigo. No importa, ¿cierto?, la consideración de dónde esta persona esté surgiendo. En el tiempo del régimen militar, en Chile, murió mucha gente inocente, gente que no tenía absolutamente nada que ver con la, eh, con la lucha social. Por el solo hecho de estar en una calle, en un barrio pobre, sufrió las consecuencias. Gente que iba camino al trabajo murió. ¿Por qué? Por un sentido de justicia. Ahora, la gente piensa en el sentido de la guerra. Cuando hay enemigos, piensa en guerra. Y tanto el comunista como el de derecha piensa en el costo social. Esto no me lo contaron, esto yo lo aprendí. Y en el costo social no importa cuántos inocentes caigan. Lo importante es ganar la revolución. Lo importante es que el enemigo caiga por tierra. Y yo insisto, un cristiano no puede ser de izquierda. No puede. No puede ser de derecha. ¿Por qué?
porque cualquier inclinación ya va a llevar su corazón a la injusticia. No puede amar más su pueblo que a Dios. No puede amar más a su pueblo que a Dios, porque el amor a su pueblo le puede llevar a la injusticia. El amor a su pueblo le puede llevar a la manipulación de los poderosos. El amor a su pueblo le puede llevar a la manipulación de los poderosos. Entonces, la justicia humana se maneja en forma parcial. ¿Por qué? Porque hay acontecimientos en el universo que desconocemos. Entonces, nuestros enemigos no deben caer por nuestras propias fuerzas. Y aquí vemos aplicados los dos elementos, gracia y justicia. Es por la gracia de Dios que nuestros enemigos caen. El socorro viene de parte de Jehová. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, dice, ¿no? Mas a ti no llegará. El Señor es quien me defiende. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Todas estas palabras no son inventadas, ¿no? Son todas de la Biblia. Entonces, eso es lo que nos muestra en estos 4 puntos. Voy a parar, no puedo seguir. El ejercicio de la gracia y la justicia de Dios que van unidas. Usted puede seguir meditando en todo esto, porque todo esto está en la Biblia, ¿no? Y vemos que las dos cosas se conjugan cuando nosotros tomamos la conciencia de que Él nos hizo. Cuando tomamos conciencia de que todas las cosas son por Él. ¿Ya? Cuando tomamos conciencia de que lo visible, ¿cierto?, es parte de lo invisible de Dios, ¿ya? Y que en eso hay gracia y justicia. En los árboles que nos dan el oxígeno. Recuerden que hicimos la separación. Entonces ahí vemos los dos elementos. Obviamente, mañana o pasado, pues yo ya tengo temor de decir que mañana, pero el ego es el elemento que nos impide a nosotros poder discernir el ejercicio unido de la gracia y la justicia. Nos hace difícil para nosotros considerarlo. Ya quiero terminar con una frase de una canción. No sé si la compuso Marco Witt, pero la canta Marco Witt. Y también es parte de un pasaje bíblico. Cuando dice, cierto, fuera de ti, nada deseo en el mundo. Mi corazón desfallecía, mas mi roca eras tú. La dependencia total en el Señor, en las circunstancias de la vida, hace manifiesta la gracia del Señor en toda circunstancia. ¿A quién tengo yo
sino a ti. Fuera de ti, nada deseo en el mundo. Va a llegar un punto en tu vida donde ni tu madre, ni tu padre, ni tu esposa, ni tu hija, ni tus hijos, va a llegar un punto en tu vida donde estás solo tú y Dios, donde todo se apaga y quedas tú con el Creador. Parece muy loco lo que yo te estoy diciendo, pero en tiempos donde uno siente el temor a la muerte, siente el temor, sientes que el todo se desvanece alrededor tuyo. Y ahí estás tú y el Creador. Nadie más. Y no es insensibilidad, es una realidad espiritual. Es sencillamente de que el todo, tus hijos, tu esposa, la vida entera es parte de la gracia de Dios y del amor. Amén. Padre, queremos darte gracias. Señor, hay tanto para meditar, tanto para tomar quizás y rechazar de algunas cosas que se han dicho en esta mañana. Pero nos ponemos delante de tu altar, Señor, para ver cómo tu gracia opera en justicia y cómo la justicia reina a través de tu gracia. Señor, te adoramos y bendecimos porque tú eres nuestro Creador. Gracias, Señor. Muchas gracias, oh Rey.